Hola a todos. Lo primero que me gustaría contarles es cómo el Señor sembró en mí, en mi corazón, la semilla del deseo de ir a la misión. Recuerdo desde que era muy niña que cuando veía documentales o el telediario y salían imágenes de África, sobre todo, de algunos países donde había una extrema pobreza y veías los niños negritos con sus vientres hinchados, descalzos, que en mi corazón pues surgían dos sentimientos muy fuertemente, ¿no? Por un lado, un enojo, un enfado grande de ver esa injusticia y decir, bueno, ¿por qué en unos sitios se tiene tanto y en otros sitios pues no se tiene nada y se pasa tanta necesidad? Entonces no entendía esa injusticia en el mundo. Y por otro lado, pues mi deseo de ir a ayudar. Yo a veces no lo expresaba exteriormente, a veces sí, pero a veces solo en mi corazón yo decía, un día yo voy a ir a ayudarles, un día yo voy a estar con ellos para llevarles lo que necesitan. Entendía de esa manera la misión. A veces uno pues forma parte de ONGs o de asociaciones que van a estos lugares a ayudar y yo no creo que esté mal, sino que es una ayuda como muy incompleta. Uno piensa solo en llevar comida, en llevar medicinas, en llevar ropa, pero al fin y al cabo estoy llevando cosas que se acaban cuando el corazón del hombre está hecho para lo que no termina nunca. Entonces, cuando yo fui enviada a la misión, y es muy importante esto de ser enviada porque no es como no es un deseo propio solamente, ¿no? O una voluntad personal, sino que cuando uno es misionero es consciente de que la iniciativa ya procede de otro. Sí, es Dios quien te envía. En el Evangelio leemos cuando el Señor escoge a los apóstoles, ¿no? Dice, los escogió para estar con Él y para ir a donde quería ir Él. Entonces yo entiendo así la misión es poder ir a donde quiere ir el Señor. Entonces que el Señor a través de mí pueda llegar a esos lugares, a esas personas. Entonces al primer lugar que fui, entendido así propiamente como de misión, fue a Ecuador, a la provincia de Manabí, a un sector de la zona rural, del campo, que se llama Playa Prieta. En ese lugar no es especialmente de pobreza extrema, sí, es gente bastante necesitada, pero no es que veamos como situaciones muy extremas. Sin embargo, en un momento determinado, una persona conocida nos animó a acompañarla a una zona de misión en la que las personas estaban sufriendo mucho porque carecían de todo lo más necesario, ¿sí? No tenían nada a nivel material, también había una pobreza muy fuerte espiritual y cultural, en todos los niveles. Fuimos las hermanas, las siervas del Hogar de la Madre, con un grupo de jóvenes y con algunos laicos del movimiento del Hogar de la Madre para poder hacer allí misión. Y recuerdo que al llegar lo primero que vimos, ¿no? Pues eran las casas de caña con el techo de zinc o de cade, muy pobres, y los rostros, lo que más me impresionó eran los rostros de las personas que estaban allí, que eran como miradas muy vacías. Yo creo que ante un sufrimiento muy extremo pues pueden surgir las dos cosas. A veces se endurece la mirada porque el sufrimiento te lleva a culpabilizar a otros y entonces, pues eso, la mirada se hace muy dura, de rechazo, de reproche quizá, ¿sí? O a veces es como que se vacía, ¿sí? Ves miradas inexpresivas, como que ese sufrimiento les ha llevado a una apatía, diría yo, como si les anestesiara algo en su interior y no hay expresividad. Entonces esas miradas a mí me conmovieron y me impresionaron mucho. Vi una mujer que estaba llorando y me acerqué a preguntarla, ¿no? Pues qué le ocurría, y me dijo que estaba llorando porque su hija acababa de morir. Le pregunté que cuántos años tenía su hija y que de qué había muerto, y lo que me dijo es que tenía 2 años y que acababa de morir de hambre. Eso a mí me golpeó muy fuerte. Era la primera vez que escuchaba que alguien
moría de hambre. Lo había escuchado en la televisión, pero no había tenido a nadie de frente. Sí que hubiera tenido la experiencia de un familiar, de una hija en este caso, que había muerto de inanición. Y claro, con ese preámbulo de que esta señora me cuenta que acaba de morir su hija de hambre, yo tenía que iniciar una catequesis. Y yo decía, ¿cómo les hablo de Dios? ¿Cómo hablo de un Dios Padre, de un Dios bueno, justo, ante esta situación? Pues nada, hicimos la señal de la cruz, ellos no sabían, no estaban catequizados. Entonces, bueno, les enseñé la señal de la cruz, invoqué el Espíritu Santo, y lo que fue saliendo de mi boca, sí, era decirles, no sé por qué, pero con mucha fuerza, les dije, esto no lo quiere Dios, esto no lo quiere Dios. Estamos quizá habituados a decir que todo es voluntad de Dios, pero hay que distinguir una voluntad querida y una voluntad permisiva, ¿sí? Dios solo quiere el bien. El mal no es querido directamente por Dios. El mal procede del pecado original, que a causa de eso entra el mal en el mundo, y luego pues sufrimos el mal también que nosotros mismos cometemos o que otros cometen, pero no es algo que Dios quiera en sí mismo. Es algo que Dios permite por la libertad del hombre, respeta nuestra libertad, y Dios lo permite, y es tan bueno que incluso en ese mal Él consigue sacar bienes, sí, pero no es algo en lo que Dios se agrade, sí. Y yo les explicaba eso, cómo Dios les amaba. No era el sufrimiento que estaban viviendo, la situación en la que estaban, no era consecuencia de que Dios quería esa miseria para ellos. Una cosa es una pobreza en la que uno carece de lujos, de cosas superfluas, que permite al hombre encontrarse con Dios, y otra cosa es una miseria que era en la que estaban ellos viviendo, que no ayuda al encuentro con Dios, sino que puede incluso llegar a dificultarlo, porque cuando uno carece de lo más necesario, no tiene ni siquiera para comer, su enfoque, su mirada está simplemente en poder solucionar esa situación, en encontrar algo de comida. Entonces, de alguna manera, como dificulta a la persona una mirada más trascendente, una búsqueda de Dios. Está simplemente con el deseo de buscar lo más necesario. Entonces, la miseria no ayuda a ese encuentro con Dios, mientras que una pobreza sí, una miseria no. Y estas personas vivían en la miseria. Eso no creo yo que fuera el querer de Dios. Entonces les hablé de un Dios que es justo, de un Dios que les ama, y que si ellos aquí no tenían lo más necesario, si se encontraban con Dios y si un día llegaban al cielo, pues el sufrimiento termina, ¿sí? El sufrimiento termina, y que estaban llamados a ese cielo. A mí me impresionaba ver cómo cambiaban sus rostros. Era evidente como que de alguna manera se estaba sembrando una esperanza en ellos. Después de la catequesis, pues sí, también les pudimos repartir comida, les repartimos ropa. Tengo también en el recuerdo la imagen de un niño, unos 5 años, estaba descalzo, tenía una herida terrible de una cortadura en el dedo gordo del pie. Se la estaba chupando un perro. Me acuerdo que esa escena me impresionó muchísimo. Uno de los jóvenes con los que íbamos se quitó su camisa, la cortó con una navaja, y con eso le lavamos el pie e improvisamos un vendaje para que no estuviera en contacto con el barro. Entonces, todo lo que vivimos ese día era muy duro. Y recuerdo cuando ya llegué a casa a la noche haciendo la oración en la capilla, experimentar muchísima impotencia y decir, bueno, Señor, vale, le hemos llevado comida, hemos llevado ropa, hemos llevado medicinas, pero ¿cuánto le va a durar? 1, 2, 3 semanas y ya se acaba. Sí, lo que hemos llevado se acaba. Podemos volver otra vez, llevarles otra vez cosas, pero vuelve a terminarse. Y experimentar pues en mi corazón como el Señor me decía, has llevado algo que no se acaba. Sí. Y al reflexionar yo me daba cuenta que lo único que no se acaba es el amor. Yo puedo
llevarles como manifestación del amor, pues bienes materiales que terminan. Pero también puedo llevarles a través de mi amor, el amor de Dios. Y eso no se termina. Y quizá ahí el Señor me enseñó cuál era la esencia de la misión. La esencia de la misión es amar. Y que a través del amor de los misioneros, las personas tengan una experiencia vital, ¿sí?, de ser amados por Dios. Porque ese amor lleva a esos corazones una esperanza que les permita ir más allá de lo que están sufriendo. No conseguimos acabar con su sufrimiento. No es que yo llego, les hablo de Dios, les hablo del amor de Dios y ya no sufren. Eso no es verdad. El hambre te hace sufrir, la enfermedad te hace sufrir. No terminamos con su sufrimiento. Pero es tan distinto sufrir sin esperanza a sufrir con esperanza, ¿sí? Entonces, cuando uno conoce que existe un Dios, conoce que no está hecho solo para este mundo, que en este mundo ciertamente va a estar presente el sufrimiento, pero que es un Dios que ama tanto, que a lo que nos tiene destinados es al cielo, entonces es muy distinto el modo de sufrir. No es un sufrir desesperado, sino es un sufrir que de alguna manera cobra sentido. Y un valor muy grande, porque lo puedo unir al sufrimiento de Jesús en la cruz. A partir de ahí, mi conciencia misionera pues cambió, yo creo, totalmente, porque fui consciente de que no es lo que yo les pueda dar, sino de lo que Dios les quiera dar a través de mí. Seguimos esforzándonos en conseguir cosas materiales, claro que sí. Todo el sufrimiento que se pueda aliviar, hay que intentar aliviarlo. Así también lo hacía Jesús, ¿no? Jesús iba curando a los enfermos, iba expulsando a los demonios. Si tuvo que multiplicar los panes y darles de comer, se compadeció porque estaban pasando hambre. Y Dios pone esa misma compasión en el corazón de los misioneros, pero con la conciencia de que esos son solo instrumentos de llevar un pan más grande, ¿sí? El pan del amor de Dios que no termine, que sacie no solo el hambre material, sino el hambre de amor, el hambre de vida eterna que hay en los corazones de los hombres. Pues bueno, con esto voy a terminar encomendando al Señor pues todos los misioneros que están queriendo llevar este amor de Dios a tantas personas que quizá a través, sí, por culpa del sufrimiento, quizá su corazón está cerrado. Entonces que Dios les dé la capacidad de ser manifestación de su amor, que puedan llevar la esperanza a los corazones y que sobre todo podamos sembrar deseos de vida eterna. Que María Virgen, Madre de la Misión, pues fortalezca y consuele también el corazón de los misioneros que también sufren cuando ven el sufrimiento ajeno, porque Dios no te permite ser un espectador al que no llegue el sufrimiento de los otros, sino que pues el corazón también padece con el que padece. Entonces que ella también sea el consuelo de los misioneros y la fortaleza de los misioneros. Hasta la próxima.